Bienvenidos a un nuevo episodio de Caos Creativo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un problema muy común que aqueja a todas las empresas, o a una gran mayoría de ellas, que es recibir un alto volumen de mensajes, pero de todo ese volumen el 90% terminan siendo preguntones. ¿Cómo podemos evitar perder tiempo con prospectos que solo piden información y que no están listos para comprar? Johnny, es un gusto tenerte de nuevo aquí. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya listísimos para hablar de este nuevo tema, que es básicamente, ¿te has sentido frustrado porque recibes y recibes mensajes, no paras de contestar, pero esos mensajes no se convierten en ventas? Pues aquí te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer desde la estructura del anuncio hasta cómo tu equipo puede lidiar con este problema y de hecho empezar a cerrar ventas de una. Justamente, el verdadero desafío está en identificar cuáles son los mensajes que provienen de clientes que realmente están interesados y cuáles solo representan una pérdida de tiempo, una distracción para nuestro equipo de ventas. Entonces, si les ha pasado esto a ustedes como directores de marketing, yo les preguntaría, piensen en si reciben muchas preguntas, pero pocos leads les convierten, si su equipo de ventas se la pasa contestando mensajes, se encuentra incluso desbordado, o si tienen que hacer también filtrado de mensajes manualmente, que ese es otro tema súper importante que requiere muchos o consume muchos recursos de parte de nuestro equipo. Y por último, si el ROI o el retorno de inversión va disminuyendo. Entonces, el tema del día de hoy y empezamos. ¿Cómo estructurar anuncios que puedan atraer a prospectos realmente interesados? Sería el primer aspecto principal. ¿Qué me podrías decir, John? Justo, ¿cuál es la primera carta o tu tarjeta de presentación ante el posible prospecto? Tu anuncio. El anuncio que ven en redes sociales, que estoy en Facebook, en Instagram, estoy scrolleando y me llama la atención. ¿Por qué me llama la atención? ¿Cuál es el mensaje que me están dirigiendo? ¿Me parece atractivo el arte? ¿O solamente me parece atractivo el arte y le sigo? Entonces, ahí quiere decir que hay un detalle, que no estamos enfocados en el mensaje. Entonces, primer punto, enfocar un mensaje que sea efectivo, que esté dirigido hacia tu cliente. Correcto. De hecho, en el episodio número 1 hablamos acerca de la importancia de tener mensajes de los creativos. Ahondamos en ese tema y coincido plenamente contigo. El mensaje tiene que ser claro, el mensaje tiene que ser directo, tiene que evitar conceptos ambiguos, básicamente, y tenemos que seguir pensando, como habíamos hablado previamente, en la temperatura de nuestro usuario, es decir, cuál es su intención de compra. Otro punto que yo te diría que nos ayuda respecto a los anuncios es el uso de CTAs correctos, es decir, no utilizar CTAs genéricos como más información, como llámame ahora, porque pues eso no genera un compromiso real, sino podemos hablar acerca de CTAs como reserva una consulta, recibe asesoría especializada por parte de nuestro equipo, acciones específicas que vamos a esperar del usuario y que en consecuencia él también va a esperar recibir información específica y muy concisa respecto a lo que queremos. Sobre todo considerar cuál es tu propuesta de valor. ¿Qué es lo que te va a hacer diferente o qué es lo que tú le ofreces diferente a tu usuario para que esto se convierta en una plática concisa buscando tu producto o servicio? Justamente. Y vamos a poner el ejemplo de una empresa B2B por un concepto muy básico, una empresa que vende software, que es algo muy común que hoy todos en día ocupamos, software para administración de nuestros negocios, para administración de nuestro tiempo personal, incluso para hacer ejercicio ya tenemos aplicaciones y software. Si el CTA se convierte en un escríbenos para conocer más, o en contáctanos, realmente al usuario no le estamos diciendo nada. Y si le queremos vender un producto, un software en específico, pues podríamos solicitar una demostración personalizada, una agenda, una cotización gratuita o una consulta gratuita. Entonces estamos enfocando directamente al usuario a la acción específica que queremos que realice de acuerdo a los servicios que nosotros estamos vendiendo. Entonces hay cientos de CTAs que podemos ocupar y deberíamos de seleccionar el correcto y eso sí, yo diría no ocupen más de uno. Exactamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos que el cliente o el prospecto haga cuando una vez vea nuestro anuncio, ¿no? Darle ese seguimiento o guiarlo hacia la acción que queremos nosotros que logre. Entonces, básicamente como consejo práctico, podemos decirles, ¿no? Si estás viendo demasiados clics o demasiadas conversaciones, recuerda que cualquiera ya tiene un dispositivo móvil, cualquiera tiene acceso a internet, y si tú le das un mensaje ambiguo o le das una acción incorrecta, te va a dar va a dar clic y te va a iniciar una conversación.
Eso es algo que no queremos. Entonces, con lo que ya estuvimos platicando ahorita, es cómo podemos guiar a nuestro prospecto a que realice una conversación certera y objetiva, con el objetivo de que nos haga una compra. Justamente. Y en eso tienes toda la razón, coincido plenamente contigo. Cuando estamos hablando de que tenemos un volumen de mensajes sumamente alto, que incluso nuestro equipo está desbordado, el común denominador se convierte en mensajes genéricos de parte de nuestro equipo, uno, y segundo, también mensajes genéricos de parte de nuestro cliente. Y entonces cuando recibimos mensajes genéricos de parte de nuestro cliente es muy difícil prospectar. ¿Pero por qué se reciben mensajes genéricos como respuesta? Básicamente porque nosotros no estamos haciendo las preguntas adecuadas. Hacemos preguntas genéricas, obtenemos resultados genéricos y entonces pues tenemos a nuestro equipo intentando vender una y otra vez, intentando enviar información, enviando incluso cotizaciones o enviando brochures, lo que hayamos prediseñado dentro de nuestro embudo. Y están inmersos en ese proceso, pero no logran avanzar en el proceso de conversión. Es decir, se terminan quedando en estos preguntones, que la forma más básica son los que piden información, los que piden precio y demás contenidos. Sobre todo, ¿sabes qué? Que a lo mejor si estamos desbordados en mensajes, por estos esfuerzos de tratar de contestar todos, igual al equipo se le puede pasar a alguien que sí realmente estaba interesado. Y por estar tan desbordados, no se enfocaron en lo que realmente, en el que realmente importaba, y ahí ya se nos fue un cliente potencial, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado de que, mira, es que este cliente, después de que ya lo vi entre toda la bola de mensajes, realmente estaba interesado, pero ya lo contesté tarde. Ya lo contesté con horas después, o días después incluso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un cliente, pues ya murió, a menos que lo logremos retomar, ¿no? Pero pues es algo que podemos evitar si realizamos estas siguientes acciones o consejos o tips que podemos hacer para que no nos pase esto, ¿no? Perfecto. Yo te diría que el primer tip o la primera sugerencia que les podría dar a nuestros escuchas sería básicamente hacer pruebas A/B, incluso de los CTAs. Sería la prueba más básica que les podría recomendar, además de las pruebas A/B para sus creativos, las pruebas A/B para sus CTAs. De esa forma van a poder determinar qué es lo que realmente le está interesando a sus usuarios, cómo están reaccionando sus usuarios y, como siempre, medir la información. Esto no es cuestión de perspectiva, no es cuestión de mi opinión personal, es cuestión de los datos que nos va mismo a arrojar la plataforma. Sí, exacto. O sea, y es justo también lo que nos dice la misma plataforma Meta, ¿no? Haz pruebas que crear anuncios con el Lead Advisor de Meta, que es, ok, ¿cómo los vamos a manejar? Desde el call to action, desde el mensaje en sí, qué acciones tenemos que generar, ¿no? O sea, qué vamos a hacer para que el cliente se sienta atraído. Entonces, estas pruebas A/B, como dices, van desde el mensaje, ¿no? Desde lo que yo le estoy mostrando, porque recuerda que cuántas personas en cuestión estadística abren un mensaje extra que es cuestión copy, ¿no? No, el copy tal cual nos está mostrando 50 caracteres de inicio, pero lo que realmente llama la atención es el copy in, ¿no? El copy in de la imagen. Entonces, desde ahí empezar a segmentar justamente nuestra audiencia para que sea un lead o un prospecto cualificado. Perfecto. En resumen, entonces, respecto a cómo optimizar nuestras campañas en estos casos para empezar a filtrar, el primer proceso de filtrado tendría que venir, como tú bien dices, de los artes. Tanto artes como copies, como los CTAs e incluso los mismos formularios. Pero después de que el siguiente paso, después de que corregimos este tipo de errores, sería empezar la precalificación de nuestros leads. Eso es algo súper importante porque nos va a ayudar a reducir la tasa de acción de nuestros vendedores y a enfocar correctamente sus acciones en las áreas donde sí nos puedan dar resultados reales, es decir, donde sí puedan vender y no se concreten solamente a resolver preguntas. Es correcto. Entonces, para esta parte de precalificar a tus leads, hay tres opciones, ¿no? Utilizar formularios con preguntas clave, utilizar encuestas interactivas o incluso esta parte de generar distintos anuncios que nos ayuden a ir cualificando a esos prospectos. Perfecto. Entonces, para precalificar los leads, yo personalmente les podría decir, o mi sugerencia sería que utilicemos dentro de estos mismos formularios preguntas que nos permitan generar ese filtro o preguntas que también se les llaman preguntas que generan fricción, es decir, que incomodan al usuario y que lo obligan a que tenga que estar realmente interesado en un servicio
para poder dejar sus datos. ¿Cuáles son esas preguntas? Eso va a depender realmente de cada empresa, de cada modelo. En el episodio igual número 1 o número 2 hablábamos acerca de pues, que los datos básicos siempre van a ser nombre, correo y teléfono. Si no estamos poniendo eso, pues de nada nos sirve recolectar leads, básicamente. Pero de ahí tendríamos que empezar a filtrar por medio de estas preguntas. Preguntas que a nuestro equipo de ventas le permita saber si la persona tiene la capacidad económica para pagar, si tiene el presupuesto para adquirir nuestros servicios, si realmente nuestra empresa puede darle una solución a este cliente, incluso pensando en qué industria, en la ubicación geográfica, porque en muchos casos también es algo súper importante. En el caso B2B, yo te diría el tamaño de las empresas, cuántos empleados tienes, estás registrado ante Hacienda, es decir, eres legal básicamente, qué histórico tienes en tu empresa, es decir, cuántos años tienes laborando. Todo ese tipo de preguntas te permiten tener una radiografía del cliente. No implica que vas a preguntarle todo al mismo tiempo. Tienes que definir muy específicamente cuáles son las preguntas que sí te van a servir y las preguntas posteriores obviamente las tendría que ir haciendo el equipo de ventas, pero si seleccionamos correctamente las preguntas sí vamos a poder saber cuáles son los leads que nos van a poder funcionar. Es correcto lo que mencionas, pero ponemos como ejemplo, hay muchas personas que no dan su información tal cual, ¿no? O esta información tan detallada de una. Es por eso que también podemos utilizar esta parte de las encuestas interactivas, ¿no? O sea, sí manejarlo como un formulario, pero con preguntas un poquito más abiertas en donde nosotros podamos seguir sabiendo información de lo que piensa la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, más o menos, ¿qué porcentaje o cuánto tienes predestinado de presupuesto? ¿No? Y poner rangos o poner opción múltiple. No nos está informando o no nos está dando la información tal cual, pero nos está dando un rango que nos puede aproximar a si sí o si no es un lead cualificado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita tu empresa, ¿no? Y diferentes opciones. Es una herramienta que también nos puede ayudar a ir precalificando el lead sin pedir la información tan precisa, en dado caso de que no nos quiera dar esta información mucho más valiosa. Correcto. ¿Cuándo deberíamos de pedir esta información tan específica? Cuando le estamos hablando de un lead que ya tiene una temperatura tibia o caliente, es decir, que ya está en el proceso realmente de convertirse en un lead y que él realmente está pensando que nosotros le podemos ayudar. ¿Cuándo deberíamos de ocupar estas encuestas interactivas? Pues básicamente en la parte superior del funnel, donde estamos en la parte de que nos conozcan, de reconocimiento de marca. Todavía no hay la intención de compra, pero sí nos puede dar un perfecto perfilamiento de la audiencia a la que estamos llegando. Es decir, nos puede decir si la audiencia tiene el poder adquisitivo y si la audiencia nos contesta con una pregunta o una respuesta que no es la que nosotros estamos pretendiendo, entonces tenemos que vigilar ahí nuestra audiencia, a quién le estamos llegando y perfeccionar nuestros creativos, perfeccionar incluso nuestra segmentación, aunque ya no sea tan relevante en estos momentos. Oye, hablando de esto también, de estas estrategias, ¿qué recomiendas tú? ¿Poner a mi equipo full a que esté contestando estos mensajes? O mejor, automatizarlos para que nosotros también podamos, uno, reducir los esfuerzos y enfocarlos en análisis, por ejemplo, o que ellos estén mismos filtrando esta información. Porque he visto también muchísimas plataformas que nos ayudan a automatizar estos mensajes y que nos hacen la vida un poquito más fácil, pero nosotros también tenemos que interpretar esto que nos está dando, ¿no? Esta información que nos arroja. ¿Tú qué recomiendas? Cuestión, automatizo mis mensajes, los atiendo yo con mi equipo personal, ¿qué es lo que me resultaría mejor para poder precalificarlos? Siendo realistas, los quienes nos están escuchando, nuestros radioescuchas, en este momento no están todavía utilizando automatizaciones para filtrar a sus prospectos. ¿Por qué razón? Porque la automatización te permite hacer el filtrado y disminuir la carga de trabajo de tu equipo de ventas. Entonces, sí, sería la principal recomendación. Y de hecho, no hay una técnica, hay varias. Podemos hacer automatización y filtrado de prospectos por medio de un CRM, podemos hacer filtrado de prospectos por medio de un chatbot y podemos incluso hacer filtrado de prospectos por medio de las preguntas automatizadas, básicamente. Entonces, el proceso de automatización nos va a acelerar y nos va a quitar carga del equipo de ventas, sí. Y es hacia donde tendría que dirigirse cualquier empresa que desee mejorar y quitar la saturación o la carga de trabajo sobre su equipo de ventas. Pero aquí el tema yo te diría principal es que antes de automatizar, tienes que asegurarte que tu proceso esté muy bien estructurado y muy bien definido, porque si no,
vas a terminar automatizando algo que no va a funcionar. ¿Te refieres básicamente a analizar cuál va a ser o tu embudo, analizar tu embudo para saber en dónde va a entrar la automatización y en dónde no, para no errarle, ¿no? Claro, tienes que revisar no solo en dónde va a entrar y en dónde va a salir, sino qué tipo de respuesta va a dar. ¿De dónde va a extraer la información para dar ese tipo de respuestas? La automatización o los chatbots en este caso tienen límites respecto a propuestas comerciales, ofertas, porque pues sí, la automatización va a dar una respuesta inicial, pero si no es probablemente la que está pensando el usuario, o si me da una respuesta predefinida para todos los usuarios, como son las respuestas automatizadas, como un mensaje de bienvenida, que incluso ocurre en los correos, gracias por haberme enviado tu correo y lo atenderé a la brevedad. Pues la verdad es que eso no funciona en lo más mínimo. La automatización tiene que ser sobre un proceso muy bien definido en el área de ventas. Y este es un trabajo en conjunto de marketing y el área de ventas, en donde el área de ventas sepa muy bien cuáles son sus preguntas frecuentes, cuáles son las objeciones frecuentes sobre las cuales nos presentan los usuarios. Y entonces esas objeciones y esas preguntas son las que nos van a permitir hacer el filtrado, básicamente, que se va a ir guardando en un CRM que nos pueda dar la información o la radiografía de todos estos usuarios. Claro, porque justo estamos hablando, si nos vamos a enfocar desde el arte o desde el anuncio en el mensaje, también nos tenemos que enfocar en esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien dices, ¿no? Si no es la respuesta que está esperando nuestro prospecto, también se va a ir. Entonces sí estructurar bien, ¿por qué? Porque también tiene que ser un mensaje atractivo, un mensaje que lleve un objetivo, ¿no? O una guía hacia dónde queremos que vaya este prospecto. Porque si no nos enfrentamos a, ya no contestó, pues ya no preguntó nada más, hasta ahí quedó, ¿no? Ya no hay continuidad, bien lo mencionas. Entonces, esa también es la parte, ¿no? Estructurar estos mensajes, porque al final de cuentas sigues en el proceso de venta. No has cerrado nada aún, ¿no? Entonces, sí enfocarnos en eso para que no se nos vaya a ver estas fugas, ¿no? E insisto en la parte de esto tiene que ser de la mano del equipo de ventas. Los directores creativos a veces dan por sentado la comunicación que hay con el equipo de ventas o que, que el área de ventas tiene con el cliente final, pero realmente quien va a calificar los leads no debe de ser el equipo de marketing, sino debe de ser el equipo de ventas, y de hecho debería de ser en conjunto, y esa calificación se va a dar por medio de un trabajo en conjunto. O sea, olvidémonos de esa guerra comercial de marketing contra ventas, es al contrario, es un trabajo en conjunto, porque si se trabaja en conjunto, entonces sí se puede dar seguimiento al usuario. Yo como marketing, como director de marketing, tengo una idea de hacia dónde va mi campaña, le doy un mensaje específico a ese usuario en el momento específico, pero si ventas no da continuidad a ese mensaje, entonces de nada ha servido lo que yo hice. Y viceversa, si yo no estructuro un mensaje correcto, cuando reciba su lead ventas, lo que va a pasar es que el lead no está listo ni siquiera para responder preguntas tan básicas como cuál es mi empresa, cuántos empleados tengo y demás, porque el lead todavía no está en la fase de confianza, no ha confiado todavía en nosotros, no ha hecho clic con nosotros como empresa como para decir, mira, sí me interesa obtener cierta información o una cotización de esta empresa, o al menos profundizar en nuestra relación y saber cómo me pueden ayudar. Entonces es un trabajo en conjunto. Sí, sobre todo como mencionas, ¿no? O sea, si vamos hacia el mismo resultado, es de importancia que sepan de dónde viene este prospecto, ¿no? Con qué mensaje llegaron, para que sepan también cómo abordarlo. Porque al final de cuentas, si un prospecto llegó por cierto mensaje o por cierta acción, que sepan ellos también, ¿no? Ah, ok, le voy a hablar de esta forma porque a este prospecto le llama más la atención, no sé, este tipo de mensaje, ¿no? Entonces, mi anuncio número 1 me trajo este prospecto, entonces yo lo voy a abordar de esta forma, ¿no? Mi lead número 2 me llegó por el anuncio número 5, es de otra forma, ¿no? Qué importante lo que acabas de decir, ¿no? O sea, sin trabajo en conjunto, ¿por qué? Porque vamos hacia el mismo objetivo, que en lugar de que nada más, me llegó un lead, lo abordo de la misma manera, ¿no? Justamente. Y de hecho acabas de redundar en la importancia de que el equipo de ventas sepa de dónde proviene un mensaje. Eso es fundamental. A mí me ha tocado personalmente ver casos en los que las respuestas son las mismas respuestas del equipo de ventas. No importa si el cliente vino del servicio A, del servicio B o del servicio C. Y entonces, generalmente el cliente no es específico y en su primera aproximación no te dice, mira, estoy buscando esto. Si responde un anuncio, generalmente dice, quiero más información. O sea, esa sería como que la respuesta básica. Incluso es la respuesta predeterminada, creo que te da WhatsApp cuando das clic en un anuncio, básicamente. Entonces, el vendedor sí debe de saber
a qué información se está refiriendo. Y me ha tocado ver cientos de vendedores que contestan, mira, nuestros servicios son estos, ¿en cuál estás interesado? Oye, ¿por qué le estás volviendo a preguntar al lead? Exacto. ¿Qué información quiere? ¿En qué está interesado? Si tu responsabilidad como vendedor también es saber de dónde está proviniendo. Y para eso, ¿Y qué anuncio contestó, no? justo. Para eso deberíamos de ocupar un CRM, para eso deberíamos de tener una estructura específica, ¿no? Porque el CRM nos va a permitir saber de qué área vino, o sea, qué producto, qué interés tiene, en qué momento nos está contactando, además de estas preguntas adicionales que le podríamos ir haciendo al cliente. Y como te decía, te da una radiografía. Y eso es fundamental para que dé seguimiento el equipo de ventas. El equipo de ventas tiene que estar sumamente pendiente, tiene que entender directamente ya a la persona. Para que se logre dar una venta, generalmente los equipos de ventas, y sobre todo en B2B, necesitan hacer una investigación incluso de los prospectos. Oye, mira, esta persona me dejó su información y entonces tengo que ir a investigar si tiene un perfil de LinkedIn, tengo que investigar en qué empresa está trabajando, tengo que investigar probablemente qué es en lo que yo le puedo ayudar incluso antes de que él me lo diga. Porque eso hace que cuando tengamos una conversación y logremos obtener unos minutos de tiempo de este prospecto, entonces nuestras preguntas van a ser muy específicas y no vamos a estar esperando que el cliente nos diga qué es lo que quiere. Si nosotros llegamos ya proponiendo, sí, podemos incluso saber cuál es la intención y cuál es el deseo que él tiene. Incluso también podríamos saber si es un prospecto ideal para nosotros. Es decir, qué tanto tiempo le tenemos que dedicar en el área de ventas para que cerrar este perfil o este cliente, porque sí tiene un perfil que se adecue, porque vemos que trabaja en una empresa que tiene la capacidad económica para pagarnos, pero si no la trabaja, bueno, probablemente es un lead que tendría que ir a nurturing, es decir, lo tendremos que trabajar durante bastante tiempo para que se pueda cerrar en 6 meses o en un año, entonces lo podamos convencer básicamente. Sí, sobre todo que también se dé cuenta que si tu equipo de ventas tuvo ese afán de buscar su información, ¿no? De decir, ok, para darle un servicio todavía más personalizado, para darle valor a ese prospecto, que también se dé cuenta, ¿no? Que la información que les está dando es lo que va a nutrir el mismo servicio. Correcto. Y de hecho, eso es algo súper importante. Y profundizando más en ese punto, la venta es como una negociación. Y generalmente en la negociación gana el que llega más informado. ¿Por qué razón? Porque es el que tiene más herramientas para decir cómo van a funcionar las cosas, incluso para decirte cómo está tu hijo, cómo está tu sobrina, porque te conoce personalmente. El que indagó de ti sabe cuáles son tus necesidades, y en negociación y en venta generalmente eso funciona. Entonces no podemos esperar que nuestros equipos de venta no lleguen informados respecto a nuestros clientes. ¿Cómo hacemos eso? Repito, por medio de un CRM, un proceso de investigación que deben de tener las áreas de venta de cada una de las empresas, y por medio incluso de los mismos chatbots, que ya no quiero llamarles chatbots, sino ahora van más personalizados como asistentes inteligentes, porque ya los puedes conectar a una AI y puede ir hurgando y puede tener una conversación directa con el usuario, y no precisamente son estas preguntas o estos chatbots clásicos que surgieron hace unos años de da clic en 1, da clic en 2 o da clic en 3 para obtener la respuesta correcta, que era básicamente como levantar el teléfono y hablar con un conmutador y número 1 para hablar con tal extensión, número 2 para hablar con tal extensión. O sea, no son intuitivos y son muy difíciles de trabajar ese tipo de chatbots. Sí, algo bien importante, ¿no? Si nos vamos al equipo de ventas o al chatbot, es ya no contestes preguntas solamente. Es mejor dar soluciones. No, ya dar las soluciones, como bien dices, ya nos pasó su información, equipo ya lo analizó, entonces ya contéstale con la solución tal cual, ¿no? Ok, estás buscando esto, nosotros te ofrecemos esto para este problema en específico, en lugar de seguir preguntando. Porque luego pasa de que está en la conversación o incluso ya en llamadas directas que es, ¿qué quieres? O qué esto, o qué el otro, pero pues básicamente yo ya contesté todo esto en el formulario, ¿no? ¿Para qué volverme a hacer las mismas preguntas? Si ya tienes esta información, lo que yo quiero escuchar ya básicamente es cómo me vas a resolver mi problema o cómo me puedes ayudar, ¿no? En lo que, en el mensaje que me estás mandando, ¿no? Justamente. Entonces, regresando al core, que es mi equipo está generando un gran volumen de mensajes y no estoy cerrando, ¿cómo cambio eso? Pues ya habíamos dicho, pues mejora tus creativos, mejora, incluso hablamos de un poco de segmentación, mejora las preguntas que estás haciendo, utiliza un sistema automatizado. Y aquí en el sistema automatizado, antes de avanzar más, yo te diría, no nos olvidemos del email, que bien muchas empresas todavía no lo quieren ocupar o siguen siendo renuentes.
sigue siendo un super canal de automatización que nos permite contactar a todos estos clientes de nurturing y de cierre incluso de clientes. Muchos clientes llegan porque ven un mail en el momento preciso, básicamente. Y terminan siendo realmente un sistema de prospección y un sistema de venta muy económico, porque al final realmente las plataformas tienen un cobro mínimo, no es como en el caso de Meta o Google Ads, que tienes que estar invirtiendo directamente en ellos. Entonces, puedes generar baterías de correos específicas para cada uno de los prospectos y cada una de las intenciones. Y aquí va la parte de, oye, ¿cómo está trabajando tu equipo de ventas? Tu equipo de ventas te está retroalimentando a ti, marketing, diciéndote cuáles son los problemas que tiene para contactar a sus clientes, cuáles son los problemas que presentan los clientes y cómo los pueden solucionar. Entonces, debes de tener, hablando de esa metodología de la que estuvimos hablando en episodios pasados, debes tener una metodología, una estructura que te permita saber, tengo estos 4 o 5 perfiles y de estos 5 perfiles se van a generar algunas variantes, ¿no? Y entonces, para cada variante puedo ir personalizando el mensaje. Básicamente es bien importante lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, el saber desde el equipo de ventas cómo están calificando los prospectos, para nosotros saber también desde dónde viene este problema. Si es campañas, si es mensajes, si es formulario, para que podamos hacer esta conexión de ideas y decir, ok, aquí tengo que modificarle esto, aquí tengo que modificar el otro. Que también lo mencionamos en episodios pasados, ¿no? Nosotros saber dónde está el problema para atacar de lleno. Justamente. Y hablas de un término, bueno, no hemos mencionado el término correcto, que es el lead scoring, ¿no? O sea, darle un puntaje o una calificación a nuestros prospectos, que muy pocas empresas realmente llegan a ese grado de darle un puntaje a sus prospectos y un puntaje que no sea respecto a mi percepción personal, sino un puntaje que tenga una tabla, una rúbrica o sí, una rúbrica principalmente que me permita saber y calificar a estos usuarios dependiendo de las acciones que va haciendo. Entonces, el lead scoring es súper importante si queremos mejorar. Creo que aquí se resume gran parte de por qué no estoy cerrando mensajes, en que nos hace falta, lo que decíamos la vez pasada, esa metodología, esa estructura que te permita saber qué está funcionando y qué no. Desde mi perspectiva, el marketing así es. El marketing y muchas cosas en esta vida son de experimentar, probar y cambiar. Cambio una cosa, veo si funciona, veo no funciona. Cambio otra cosa, veo si funciona, veo no funciona. Y voy registrando esos datos. Al final, todo esto es una prueba y todo esto es un experimento y tienes que ir probando y probando y probando, pero no vas a probar todo, no vas a cambiar todo. No te vas a levantar hoy y decir, como estoy recibiendo muchos preguntones, voy a cambiar drásticamente mi estrategia, porque tampoco sería la respuesta correcta. ¿Estás recibiendo mensajes? Sí, entonces tienes que empezar el proceso de afinación. ¿Cómo afino? Haciendo mínimos cambios, estableciendo nuevas reglas sobre cómo voy a calificar a mis leads. Y a partir de esa base, que es súper fundamental, tener una calificación de mis leads, tener una calificación de mi proceso, cómo lo estoy haciendo. Entonces, a partir de ahí sí puedo establecer puntos de mejora. Mis leads actualmente se están quedando en el punto A o en el punto B. ¿Cómo los puedo pasar al punto B? ¿Cuáles son las principales objeciones? Perfecto. Y entonces ahí trabajas en soluciones específicas. Repito, no es solamente improvisar. Es correcto lo que mencionas, ¿no? Al final de cuentas es, detectar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar, qué puede seguir tal cual como está, pero sobre todo leer los datos, analizarlos, tomar decisiones basándonos en ellas para que nuestros objetivos estén, para que podamos alcanzar nuestros objetivos sobre todo. Justamente. Y parte de lograr alcanzar los objetivos en el área de ventas implica, como decíamos, que haya un proceso de comunicación entre marketing y ventas. Y optimizar ese proceso de comunicación, de retroalimentación, nos va a ayudar a mejorar el cierre de nuestros prospectos directamente. Sí, exacto, porque al final de cuentas el equipo de ventas también nos puede estar solicitando material, ¿no? O sea, mira, ¿sabes qué? Necesito este material para poder llevar a cabo esta parte con vuestros cierres con este tipo de clientes, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Mi cliente está en zona tibia, en zona caliente, ya para el cierre necesito este empujón con este tipo de material, ¿no? Necesito que me apoyes o también necesitamos hacer campañas de remarketing, ¿no? Y esta información de dónde viene, pues también de todo el análisis que ha hecho el equipo de ventas. Justamente, entonces, la parte de ventas implica que se tienen que hacer preguntas estratégicas. Eso es súper fundamental. Si no preguntamos, no vamos a obtener las respuestas correctas. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay la pregunta. Y además de preguntar,
tenemos otro factor súper importante. Si pregunto, tengo que estar dispuesto a escuchar. Escuchar a mi cliente. Me ha tocado también casos ver en los cuales no escuchamos a los clientes. Le preguntamos y nunca escuchamos el problema que tiene el cliente. Entonces el vendedor se va por yo te voy a vender lo que yo preconcebidamente sé que te puedo vender y nunca adapta las necesidades o nunca se adapta el producto a las necesidades del cliente. Y entonces siempre estamos intentando vender un producto que pues tal vez no sea atractivo para nuestros clientes, básicamente. Claro, y luego la respuesta a eso es, oye, pero eso me va a servir. Porque si el cliente tal cual en su problema no sabe qué es lo que le hace falta y tú le ofreces algo muy genérico, siempre va a ser esa la respuesta, ¿no? O al final el cliente mismo no va a saber qué es lo que necesito si tú no estás atacando la solución de lleno. Justo. Y también esto me lleva al punto de la comunicación. No olvidemos que la comunicación de ventas no tiene que ser ventas. Es decir, todos odiamos que nos vendan. Y la mayoría de las empresas que tienen este tipo de problemas sobre un alto volumen de mensajes y los cuales les cuesta trabajo escalar y filtrarlos correctamente, también es porque la respuesta termina concentrándose en ventas. Me preguntan precio, yo doy directamente el precio y incluso ya luego le meto una oferta o le meto un descuento, pero si compras ahora te voy a dar 10%, te voy a dar 15%, te voy a dar 20% de descuento. Entonces se nos termina viendo el hambre por vender básicamente desde el área de marketing, no solo en ventas, desde el área de marketing las respuestas preconcebidas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, o mi sugerencia sería, dejen de intentar vender. Vámonos por un tema más de asesoría, es decir, un tema más de ayuda. ¿Cómo te puedo ayudar? Solo te voy a vender si estoy consciente de que te puedo ayudar. Esa honestidad con las empresas es lo que hace que alguien o una empresa decida irse por ti. Si la empresa detecta que solamente tienes hambre por firmar un contrato, por cerrar un proceso administrativo con ellos, pues entonces lo más lógico es que esas empresas se van a alejar. ¿Cómo podemos mejorar este proceso de no te vendo, te asesoro? Yo te diría que lo principal es trabajar formato de storytelling. Casos de éxito, cómo hemos podido ayudar a X o Y empresa con situaciones muy similares a las tuyas y cómo te vamos a ir manejando todo este viaje que vas a ir haciendo, cómo te vamos a ir dando esa historia básicamente para que tú sientas que no te estamos queriendo vender, sino que te estamos primero queriendo ayudar. Sabemos todos que siempre nos quieren vender, pero primero deberíamos de demostrar las buenas intenciones. Claro, y al final de cuentas, como mencioné hace un momento, es soluciones. Un prospecto que te contacta es porque quiere una solución. Y si tú, como mencionas, nada más le das un precio, un paquete preconcebido, que no sabes si le va a funcionar o no, el mismo prospecto te va a rechazar. ¿Por qué? Porque no le estás dando una solución. Como mencionas, llevarlo por un camino, ¿no? Ok, ¿sabes qué? Mi empresa se va a adaptar a ti de esta forma para resolver este problema y alcanzar un objetivo. Creo que esa es la mejor forma que podemos cerrar una venta, como mencionas, es atacando y haciéndole ver al cliente lo que necesita y por qué nos necesita. Justamente. Y en este camino, en esa trayectoria, no nos debemos de olvidar cuando diseñemos nuestra estrategia o nuestro embudo de ventas que vamos a atender a diferentes tipos de personas y que muchas de esas personas, de forma natural, nos van a rechazar. Nos van a rechazar porque no están en el momento adecuado todavía para comprar, porque todavía están en un nivel superior del funnel o un nivel intermedio se van a registrar en nuestro newsletter y ahí se van a quedar. Entonces, lo siguiente que yo les diría, si quieren mejorar su proceso de cierre respecto a este volumen increíble de mensajes que están teniendo, que es muy bueno, pero que hay que afinar, sería seguir nutriendo a los leads. Es decir, volver a contactar a todos estos a los que en algún momento me pidieron información, pero no volverlos a contactar cuando a mí cuando me acuerde. Una vez al mes, hoy es mi día de recontactar leads, o oye, no he podido cerrar las ventas de este mes, ¿qué hago? Me voy a mis leads viejos y veo que puedo, un levantamuertos básicamente, ¿no? O sea, veo que puedo ahí sacar. Está bien la estrategia, pero la estrategia tiene que ser planeada. Es decir, mira, no dejes que tu lead se termine por completo de enfriar. Oye, me rechazaste la primera. Está bien, porque regresando al ejemplo de las citas, no te vas a casar con el primero que te diga cásate conmigo y probablemente vas a tener muchos rechazos. Pero si insistes, probablemente vas a obtener mejores resultados, pero insiste de forma metódica. Entonces, ve diseñando contenido como estrategia de marketing que vaya a hablarle a estos que inicialmente te rechazaron.
Oye, sabemos que aún no te has podido animar por nuestra asesoría, sabemos que aún no te has podido animar por este servicio. Mira, estamos ofreciendo una prueba gratuita de 10 días. Estamos ofreciendo un servicio de asesoría. Mira, te regalo este ebook. No te estoy pidiendo nada, no te digo ni siquiera que me compres. Te regalo, pruébalo, revisa este checklist y después, si hace match eso contigo, pues entonces vas a terminar convenciéndote de comprar. Pero si me abandonan por completo, pues entonces el porcentaje de cierre se va a ir en picada. Exacto, y es como mencionas, ¿no? Saber desde qué ofrecerle, qué decirle, qué todo, ¿por qué? Porque si estamos haciendo el esfuerzo desde las mismas campañas de diversificar los mensajes y saber que cada prospecto viene de un mensaje diferente tal vez, es porque nuestro equipo de ventas tiene que hacer el esfuerzo también de abordar a cada cliente como se merece y no de manera genérica. Entonces, así como mencionas también de lo que se le va a proporcionar, ¿no? A lo mejor, ok, sabemos que este cliente viene porque este tiene este problema. Entonces, mi mayor recomendación y como regalo le vamos a dar este ebook. Y no darle todos el mismo ebook, porque no todos van a tener el mismo problema. O darles el mismo seguimiento, ¿no? Entonces, darle la solución y el seguimiento que merece a cada tipo de cliente también es un esfuerzo que nos podría generar estos cierres tan deseados. Y también es importante pensar claramente qué es lo que le podemos ofrecer a nuestro cliente que no solamente sean ebooks. Digo, porque hemos mencionado el caso de ebooks, pero hay negocios, hay comercios, hay industrias que no necesitan un ebook. Entonces sí tienes que ir personalizando lo que le vas a dar de regalo, los beneficios que le vas a dar. Y de hecho es algo también eso muy importante en la parte de cierre. Cómo vas a manejar los beneficios que le puedes dar a este usuario dependiendo de las acciones que vaya haciendo él. Entonces, para cerrar, nuestro tema del día de hoy es: ya generé un alto volumen de mensajes. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar este cierre de los mensajes? Vimos el principal tema: anuncios. Mejora el contenido de tus anuncios. Eso va a afectar completamente tu segmentación. Mejora las preguntas que estás haciendo en tus formularios. Incluso hablábamos de formularios condicionales. Condiciona las respuestas de acuerdo a las intenciones del usuario. Personaliza las preguntas. Y estas preguntas yo sugeriría, o dijimos, no las enfoques solamente en el área de marketing. Que ventas sea el que te diga, oye, ¿cuáles son las preguntas que voy a utilizar para filtrar y para medir la calidad de mis leads, para que la comunicación sea correcta? Y también vimos el uso de herramientas como un CRM, como un chatbot para darle seguimiento a este proceso, y fundamental seguir utilizando email marketing, tener una estructura de seguimiento. El usar un CRM también como comentario adicional es súper importante, pero lo importante no es usar la herramienta. Lo importante es cómo o de qué forma estamos usando esa herramienta, que haya un proceso definido de seguimiento que va a hacer el equipo de ventas, el equipo de marketing, el proceso de calificación de los leads, cómo se van a calificar estos leads. Es decir, debemos sí tener muy bien documentado nuestro proceso de ventas interno. Y entonces es aquí cuando nos damos cuenta de la superunión que necesitamos tener entre el área de marketing y el área de ventas. Es correcto como mencionas, ¿no? Que no se nos olvide que somos un equipo y vamos hacia el mismo objetivo. Y si no estamos conectados en nuestras actividades o en nuestros esfuerzos, vamos a trabajar una o de más o dos para un objetivo incierto, o cada quien va a ir por su rumbo. Entonces, acuérdense muy bien, ¿no? Somos el mismo equipo, queremos el mismo objetivo, hay que trabajar en conjunto, sí. Entonces, recuerden siempre segmentar bien, formularios, contestar menos mensajes basura para que contestemos mejores mensajes calificados. Correcto. Que sean las herramientas las que contesten estos mensajes basura, que sean las herramientas las que nos permitan calificar, y como en todas las cuestiones de esta vida, la comunicación es la clave. Establecer un canal de comunicación correcto entre ventas y marketing es lo que nos va a permitir superar esta barrera que están teniendo las empresas. Tengo muchos mensajes, pero no estoy obteniendo cierres. Entonces, como conclusión, para darle cierre, como bien mencionabas, si tú tienes dudas en si estás haciendo bien tu proceso, si estás recibiendo los mensajes correctos o si tu equipo está contestando bien estos mensajes para dar los cierres, ¿qué pueden hacer, amigo? Pues yo les sugeriría que, si lo están haciendo bien, que lo continúen haciendo bien. Y si sienten que tienen problemas o que han tenido deficiencias, nosotros seguimos regalando todavía asesoría para quienes lo necesiten. Tenemos todavía 5 asesorías, me parece, que están disponibles. Correcto. Para todos los que nos escriban en los comentarios la palabra "quiero auditoría", o a los que se registren en el formulario de abajo. Y esta auditoría está centrada en eso, en unir tanto al equipo de marketing como el equipo de ventas y ver este funnel, cómo lo están presentando directamente para poder beneficiarlos.
Es correcto. Entonces, no duden más. Escriban Quiero Auditoría para ponernos en contacto con ustedes y poder ayudarlos básicamente con cualquier problema que pueda estar surgiendo dentro de su empresa. Fue un gusto estar contigo, Johnny. Los invitamos a todos a que nos sigan, le Se den like, suscriban. compartan este pequeño intento de podcast que estamos llevando a cabo, que con todo gusto y con la mejor intención que es ayudarlos, lo estamos generando. Listo, amigo. Nos vemos para la próxima. Buena tarde, bye.